Buenos días, nos encontramos en Madrid. Son las 2:30 del 7 de octubre de 2018 y estamos, quien les habla, Tatiana Toledano Mazarío, junto a Ariel Bringer. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. ¿Cómo y por qué te iniciaste en la música? Bueno, tendría que decir que, vengo de Cuba, específicamente de Santa Clara, el centro de la isla, y vengo de una familia, vamos a decir, como musical, porque tengo miembros de la familia que son músicos profesionales y tengo otros que son músicos entusiastas de la música o que son promotores de cuestiones culturales, en esencia, que se apuntan a cualquier manifestación artística, pero así de rápido, ¿no? Y también el factor de la isla, propiamente. La isla es una isla, yo considero que bastante musical, bastante artística, tiene esa esencia, vamos a decir, ni siquiera en la gente, lo digo más bien la tierra esa emana. Se respira música. Se respira música, la música tiene un protagonismo en la vida cotidiana y claro, pues estas cosas, estas influencias, pues como que te pillan desde pequeño y como decirte, como que te pica un bichito y a muy temprana edad determinas que eso es lo que quieres hacer, que es lo que ha pasado en mi caso, ¿no? Mi abuelo es saxofonista, un saxofonista muy reconocido en la zona central y oriental de Cuba. Él pertenece a una segunda generación de lo que fue Buenavista Social Club, vamos a decir, por llamarlo de una manera, ¿no? Ellos fueron como redescubiertos también, así como... Y estuvieron haciendo giras por Estados Unidos, se movieron un montón por Europa, con un grupo que se llama Los Faquires, del cual es mi abuelo el director y el máximo arreglista. Y lo que hacen es recrear la música cubana de los años 40, 50. Entonces me crié en ese ambiente musical, o sea, en mi casa. Sí, mi padre era marino mercante, pero tocaba piano, tocaba guitarra, amante de la música, entonces la música está sonando evidentemente en Cuba. Pasa una cosa muy curiosa, muy bonita también, es que como que, tú sabes, confluyen muchas familias en los barrios de diferentes estatus, ¿no? Con diferentes niveles adquisitivos. Y claro, hay una tendencia como a poner música, o sea, pones música como para el vecindario. Y entonces al final es como el barrio bañado de música de una casa en particular que tiene el equipo tal. Y entonces, bueno, al final la música está sonando, estás jugando, estás interactuando, creciendo, aprendiendo. Y está ahí la música, entonces como que... O sea, realmente a la larga edad a la que empezaste a estudiar. Sí, empecé con mi abuelo a estudiar solfeo con 6 años. Chiquitito. Y entonces ahí también había un piano en casa y de vez en cuando metíamos los dedos, así. Y luego ya como tal en la escuela, empecé en el nivel mental en la Escuela Vocacional de Arte de Santa Clara. De Santa Clara. Ahí empecé como cuando tenía como 10 años. Cuando se empezaba, ¿no? Sí, exactamente, cuando se empieza, es la edad que ellos requieren, ¿no? Para empezar. Y bueno, estuve algunos años ahí, estuve hasta los 13 años, que hice una prueba de suficiencia. En mi tiempo en Cuba había en la Escuela Nacional de Arte, que es como el top de las escuelas. De las instituciones que hay para poder estudiar. Sí, básicamente es un espacio mágico, bueno, en su momento, no sé ahora, ¿no? Porque es la oportunidad de confluir con diferentes músicos de una generación o de varias generaciones que vienen de todas partes de la isla, ¿no? De todas las provincias. Y eso realmente es fabuloso, ¿sabes? Poder confrontar con otros puntos de vista, gente que viene de Santiago, otros que vienen de La Habana, otros que vienen de Miranda del Río. Y entonces es un espacio, es un campus inmenso así, que es como ustedes, artistas locos, métanse ahí, hagan lo que sean felices, ¿no? Es como a grosso modo, por decirlo de alguna manera. Y para mí, entonces yo en ese tiempo te comentaba que había una especie de examen que te hacían, que era como si tú lograbas vencer el programa de nivel elemental antes del tiempo requerido. Tú podías hacer una prueba que entrar en un plan que se llamaba Plan Talento en la Escuela Nacional de Arte, y entonces te hacían un traslado a la Escuela Nacional de Arte y empezabas como ya a recibir clases de los maestros que luego podrías tener
en el nivel medio. En el medio. Porque claro, en Cuba se estudia el nivel elemental, el nivel medio y el nivel superior. En música, ¿no? Entonces, claro, cada una es una escuela, una institución diferente, un edificio diferente y hay que hacer pruebas de acceso, ¿no? Y suelen ser como son bastante competitivas, Claro. no es la verdad. O sea, un niño con 14 años tiene que enfrentarse a una prueba de solfeo, instrumento, armonía, historia de la música, un examen psicométrico, para acceder al siguiente nivel. O sea, me refiero concretamente para pasar de nivel elemental a nivel medio. Y entonces, claro, la oportunidad de estar en La Habana con los maestros, o sea, en la Escuela Nacional están los mejores maestros supuestamente, y estar confrontando directamente con músicos profesionales, es una súper oportunidad. Entonces, mi maestro decidió que yo podía hacerlo, me presenté y felizmente empecé en ese plan talento en la Escuela Nacional con 13 años. ¿A qué año? 13 años tenía yo, eso sería como en el año 94. 94. Y fue tremenda experiencia porque es una aceleración de partículas. Claro. Porque tienes que integrar un montón de cosas. Ya no es, o sea, Santa Clara es como una provincia, es interior, es todo Más cerradito. Entonces luego irte a La Habana, que todas las capitales son unas urbes inmensas. Una explosión de... Claro. Cuba en ese momento fue como el punto álgido del periodo especial, o sea, de escasez económica, de situaciones políticas, sociales. Entonces, un contexto un poco, claro. Un contexto un poco difícil realmente, ¿no? Entonces, claro, en contra de la voluntad de mi mamá al principio, después entendió, pero logré irme ahí, fue lo mejor que hice porque di un salto, o sea, a nivel de aprendizaje fue asombroso lo que pude acceder ahí, sobre todo tener contacto con músicos que estaré eternamente agradecido, ¿no? de todo lo que me enseñaron, de todo lo que me inspiraron. ¿Quién destacarías? Bueno, en ese tiempo estaba por ahí mi mentor y saxofonista, se llama Román Filiu. Román Filiu. Estaba también Alain Pérez, que muchos han estado por acá, Alain Pérez tocó con Paco de Lucía como 10 años, toda esa gente estaba Iván Melón, Pepe Rivero, tener la oportunidad de conocer a Chucho Valdés, y luego más tarde formar parte de su banda, pero tener un primer contacto con él, con esos músicos. Hay un músico cubano que me fascina que se llama Mario Feria el Indio, que es trompetista, percusionista, pianista, que vive en Alemania, que es un genio, un ser asombroso lo que puede hacer. Entonces, estar viendo a esa gente, Julito Padrón, un gran trompetista cubano, o sea, había una efervescencia. En Cuba pasa una cosa muy interesante, que es que el conocimiento en estas materias de música popular, de música de jazz, que era lo que me interesaba. Yo estaba en la escuela estudiando música clásica, eso debería decirlo, ¿no? Claro. En las escuelas cubanas solamente se estudia, en el saxofón se estudia música, la escuela francesa de saxofón. O sea, cuando te echas a la ENA, fue clásico. Sí, incluso al nivel elemental es formación clásica, es como el jazz o la música cubana es por tu cuenta. O sea, ¿cuándo empezaste a tener contacto con ese tipo de música que te interesaba más, el jazz? Claro, lo que sucede es un poco por fuera, ¿no? De lo que es la academia. La escuela es bien estricta. Tenemos la influencia soviética de tantos años, tú sabes, siendo comunista. Y entonces ahí hay cierto rigor y cierta rigidez, ¿no? Claro. Y incluso en un tiempo no se permitía que los estudiantes de la escuela practicaran también simultáneamente música popular. Estaba muy prohibido. Estaba muy sí, estaba muy... Pero felizmente a mi generación no le tocó eso, ya había cierta apertura, cierto margen, ¿no? Pero bueno, como respondiendo a tu pregunta, Cuba es que, bueno, pones la tele y está sonando una banda de salsa, de timba, que es lo que es, que están haciendo una música bailable, pero con un nivel musical asombroso. O sea, si te quedas la música cubana de los años, no sé, 60, 70, 80, 90, es música para el bailador, pero con un rigor y con unos arreglos, con una exquisitez y con un virtuosismo, una ornamentación asombrosa, tú sabes, no sé. Históricamente el músico cubano ha tenido como ese compromiso con el arte, sí, de saber, de estar formado, de conocer la música, haga lo que haga. Y de ofrecer algo que tenga una calidad increíble, una calidad asombrosa, explosión, y que ya de por sí la música cubana tiene esa proyección natural de que emana esa energía que te contagia, básicamente, ¿no? Pero bueno, en Cuba se ha perfilado desde un sitio bastante certero, bastante profundo.
como has dicho, tu abuelo fue determinante, o sea, fue con el que empezaste a estudiar música. Claro. Y después te siguió la pista, te siguió ayudando, Claro. te incluso un poquito al jazz, o fue otra cosa. Mi abuelo es muy curioso, mi abuelo, el acercamiento que tiene mi abuelo, lo que toca es música cubana, pero viene a ser como, su vida ha sido como la de un jazzista, como si fuera Charlie Parker, bueno, no, salvando la distancia, ¿no? Pero te quiere decir es su acercamiento a la vida musical, vivencial, es como si fuera un jazzista a lo cubano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tocando en lugar de una balada de jazz, un bolero, y entonces tocando con muchas bandas por un sitio. Una austeridad increíble. Exacto, y la manera en que toca es muy particular, es muy personal la forma de tocar de mi abuelo, que eso realmente para mí es un privilegio, tú sabes, haberlo tenido tan cerca, porque mi abuelo tiene un sistema que fomenta todo el tiempo que tú seas tú mismo. O sea, háblame, si me vas a hablar en términos musicales, háblame de Tatiana, no me hables de... Mi abuelo ha hecho hincapié históricamente en mi persona en ese sentido, ¿no? Él tiene una frase que decía como el que imita fracasa, le repetí un montón, y básicamente era con el afán de buscar, de al menos tener la inquietud de buscar algo personal, que es realmente lo más significativo que podemos tener como artistas, ¿no? Y es realmente también muchas veces lo más complicado. Claro. Y estamos viviendo unas épocas que hay cierto culto al clon, o hay cierta tendencia a imitar abiertamente una fórmula determinada que funciona, pero no hay nada como escuchar a un artista y sentir cuán auténtico es, ¿no? cuán personal es lo que ofrece. Y en esa búsqueda estamos, o sea, no creo que lo hayan conseguido ni nada, ni mucho menos, pero al menos lo tengo presente. Así es. Y en parte gracias a mi abuelo, creo, esa influencia ahí constante de decir, tienes que tocar a tu rollo, toca tu movida, toca tu cosa, ¿no? Sí, tu esencia, ¿no? Lo que te define, lo que tú eres, ¿no? Totalmente, o sea, por supuesto tomar, o sea, el mundo hoy día, o sea, tomar información del entorno, de todo lo que estamos viviendo. Sí, que te influye, pero que no pierdas lo que pero tú no eres. perder la forma, o sea, interiorizar eso y darlo de la manera más personal que pueda. Es como el punto más interesante, sí. Me gustaría hablar un poquito también de tus composiciones, de la composición y tú, Vale. de cómo empezaste, qué te llamó la atención, qué te hizo decir, pues quiero componer, qué te llevó a ello. Mira, ¿Y cuándo? En Cuba, a pesar de estar en mi tiempo, estar tan distante ese vínculo entre música popular y música clásica, o sea, el entrenamiento clásico pues está más enfocado en Cuba en la interpretación, ¿no? A interpretar ahí la técnica depurada, esa onda, ¿no? Está muy diferenciado. Sí, pero había en piano complementario, que estudiamos piano complementario desde pequeño, hay una cosa muy interesante que era que en algunos exámenes teníamos que traer una composición al piano. Estoy hablando con 10, 11 años, o sea, era obligatorio que trajeras una composición. Para mí eso sí, luego más tarde me di cuenta que era Determinante. Sí, porque claro, ya empiezas a sentirte como... Empiezas a verlo en otros sitios, o sea, empiezas desde muy pequeño a pensar que tu criterio, o sea, que no solamente te vas a estar enfocado en interpretar, sino que también tienes que buscar una melodía que te identifique y algo y ponerla en unos acordes por muy pocos conocimientos que tengas a esa edad, ¿no? Existe otra dimensión musical que es mucho más grande de lo que tú pensabas. Exacto, y eso te lleva a otro sitio mucho, qué sé yo, que no tengo... Y entonces yo diría que empezaría por ahí, porque realmente mi abuelo no es muy compositor, mi abuelo es más bien intérprete. Él tiene un cancionero cubano, es una vitrola, le echas una peseta y qué canción tú quieres. Y ya le da esa dirección a su formación. Pero luego, ¿qué sucede? Que en la escuela empiezas a interactuar con otros músicos, entonces hay músicos que tienen diferentes niveles, y te encuentras con otros que ya están componiendo, eso te llama la atención. Y luego se da la oportunidad, hay un concurso muy famoso en Cuba que se llama Joyas, que es un concurso de jóvenes talentos del jazz o jóvenes que realmente ahora creo que tiene carácter internacional. Entonces vas a este concurso, participas por interpretación y puedes participar por composición, pero en interpretación hay como te obligan a tocar un estándar de jazz
pero básicamente lo que les interesa es que tú vengas con tu propia música. Entonces Ah, ya concurso eso por ya ti. es un impulso ya para tú hacer tus canciones. Y entonces ese concurso, ¿Cuándo fue? eso no recuerdo exactamente en qué año, los años Pero 2000. eras más bien mayor, algo más No, mayor. sí, ya estaba ya como, Llevabas digamos, tiempo ya en la ENA, nivel llevabas medio, 6 exactamente. años. Y entonces me presenté al concurso, no sé exactamente cuándo fue. ¿Una composición tuya? Sí, primero en interpretación y gané en interpretación, cogí el primer premio y después cogí el primer premio en composición. También. Y claro, eso te dio un impulso. A raíz de ese premio, pues o sea, uno de los regalos que te hacían por haber ganado era grabar un disco. Y ahí, a raíz de eso, grabé mi primer disco que se llama Raíces en Colores. Sí, 2007. Ajá. Y entonces ese disco ganamos en 2009 el Cuba Disco en Ópera Prima. Entonces es súper bonito Claro. porque, ¿sabes? La primera obra que se me ocurre compartir así, la mayoría no son composiciones mías o arreglos míos, y es mi visión un poco del momento, ¿no? O sea que desde el principio tu faceta compositiva estuvo ligada al jazz. Sí, Un porque es poquito que, por esto, por joyas y por luego el disco que lo enfocases un poquito más a algo que querías expresar. claro, es que yo lo que encuentro en el jazz es ese punto de libertad, Claro. tú sabes, de expresar, no sé, la música clásica me encanta, pero yo me sentía a veces limitado en tener que interpretar una cosa de una forma determinada. Claro. Y Tienes me libertad. encanta que la gente me hable de lo que son. O sea, háblame de Tatiana, háblame de ti. ¿Sabes? O sea, con las herramientas que tenga, con la poesía, con la palabra, no sé, con la música, con todo. Y claro, la composición es un proceso muy interesante porque es como verte a ti misma. O sea, en la composición yo creo que se refleja incluso más tu propia personalidad, porque Claro. yo no me costaba poner un acorde, una nota o un ritmo que no estuviera en armonía con lo que yo soy realmente, Con con tu lo que alma, yo con lo que siento. tú quieres Exacto. sacar. Y tienes el proceso para determinarlo, pero incluso para verlo. Luego presentas y esa concordancia es lo... Claro, porque está la improvisación, y la improvisación a veces es instantánea, es una composición instantánea. Claro. No te da tiempo, Para a lo mejor, sí, realmente perfilarlo. claro, Realmente seleccionar, decir, Exacto. esto es realmente más lo que yo quiero decir en este momento. Esa no. Pero la composición te da el tiempo, tú sabes, la mesura. Dice, bueno, aquí. Poder reflexionar sobre ello y Exacto. decir, bueno, y fuera de Cuba te has movido también un montón, Sí. movimientos internacionales Sí, en bastante, lo sé. Ecuador, en Edmonton, en Calgary, en Medicine. Sí, en todo esto empecé como con 17 años porque A moverte. estando en la escuela hice la oposición para entrar en una banda que era muy potente en Cuba en su momento, que se llama Maraca y Otra Visión, que era una banda de Latin Jazz hacía giras internacionales, que tenía una repercusión a nivel nacional e internacional, es un flautista muy virtuoso. Y A claro, través de la ENA, estando en la ENA, paralelamente, o sea, sí, te informaste paralelamente y me pudiste- informé y fui a hacer la posición, que además que se presentaron una banda muy potente, se presentaron muchos saxofonistas de la escena en ese momento, y entonces fui con tremendo miedo porque era con 17 años, pero al final me aceptaron a mí y empezamos a hacer gira por Estados Unidos, por Europa. Yo sé, claro, eso fue otra cosa. Empiezas a tener contacto con músicos de otros lugares, a ver a tus músicos, o sea, a tus héroes, los tipos que están perfilando el saxofón o la música a los niveles más altos del momento, poder estar en un festival compartiendo con ellos y verlo en directo es como, wow. Me iba a regresar a Cuba con la cabeza así, lleno de ideas, ¿sabes? Claro. Súper bonito. Y eso te influyó, ¿no? Mucho, en, mucho. en raíces, supongo que se verá, Sí, en además raíces. de colores, o sea, Sí. supongo que será un poco todo, todos tus elementos de mezcla, de Sí. contactos, de hibridación realmente, sin perder Cuba como tu raíz, pero Sí, es que bueno. básicamente el nombre lo dice, Raíces en Colores, porque es como de donde vengo, pero dado desde lo que voy viviendo, ¿no? Y básicamente, bueno, empecé a hacer giras así, como te decía, con 17 años. Después estuve en un pequeño receso porque me cogió la mili en Cuba, que estuve 2 años en la mili. Pero después salí de la mili y empecé a girar también con un saxofonista muy renombrado en el free jazz que se llama David Murray. de raíz sí. Y entonces hicimos un proyecto que se llamaba Nat King Cole en español, que es el disco de Nat King Cole, pero con un ensemble de músicos estuvimos por muchos festivales, por aquí, por allá. A grosso modo, sí, no sé,
He estado trabajando con muchos artistas aquí también en Madrid, con Joaquín Cortés, Si no has dejado de moverte. Desde los 17 fue como la explosión, que fue el inicio, a mecha que empezó a poner toda tu... y me encanta hacerlo. Justamente ayer estaba hablando con un amigo del privilegio que significa, al menos yo considero así, el privilegio que significa poder ir por diferentes lugares a compartir tu música, tu esencia. Eso es un regalo. O sea, ir a un lugar, una persona que no conoce de nada, con un idioma que está súper distante al tuyo y conectar con la música. Eso me fascina. No me importan los aviones, no me importa, ¿sabes? Porque a veces es un poco agotador, ¿no? Sí. Claro, no dejar de moverte debe ser... Pero me encanta eso, o sea... Que te reconforta lo que recibes, claro. Mucho, sí. ¿Y a España? ¿Cuándo llegaste? En España llegué a finales del 2007 y llegué porque justo estaba después de la ENA pasé al Instituto Superior de Arte, que es la Universidad de las Artes en Cuba, a estudiar saxofón clásico, a seguir la formación superior, ¿no? Y ahí conocí una chica española de Alicante y me embrujó, me echó unos juros de esos que solamente hacen con esta zona. ¿Sí? Y yo todo dispuesto también, me dejé embrujar. Y bueno, nos casamos y vine para acá, esa fue la razón. Estuvimos algún tiempo por acá, ella estudió en Cuba Bellas Artes, y estuvimos un tiempo de relación lindísimo y fue la razón principal por la que decidí venir a Madrid. Ella es de Alicante, pero también quería vivir aquí en Madrid, que hay mucho más efervescencia así, a nivel artístico. Y también tú notaste y te vino bien y a mí fue, bueno, primero llegas y te asustas, ¿no? Porque tú dices, lo ves inmenso, y dices, bueno, se supone que yo tengo que hacer una carrera de música aquí. Y en Cuba había empezado a hacer giras con Chocho Valdés y estaba también trabajando con X Alfonso, que es el productor y compositor de la película Habana Blues, que fue muy famosa. Y esa gente tenía una super repercusión en Cuba a todos los niveles. Y claro, yo dejé todo eso en Cuba y vine para acá y veía esto así. Pero poco a poco empecé a tocar con gente, a establecerme. ¿Con qué gente empezó a juntarte poco a poco? Bueno, la primera y gran es amiga y durante mucho tiempo ha sido una fuerza y una inspiración enorme. Es una de mis compositoras favoritas, que es española, aquí en Madrid, se llama Marta Sánchez, como la cantante. Ella ahora está en Nueva York y te lo recomiendo, es una gran compositora de jazz, está haciendo unos trabajos muy interesantes y ella me llamó para tocar en su banda y cuando los principios así que te entra el miedo, pues ella me decía que todo iba a estar bien y así en efecto fue después, ¿no? Y con ella estuve tocando un montón de sitios, hicimos giras por Centroamérica, tocando sus canciones, sus piezas, también con el apoyo creo que de esta institución Cervantes, que hace ciertas colaboraciones representando España, por ahí, por el mundo, no sé. ¿Y otros músicos de diferentes nacionalidades? Claro, eso, ver un sitio, porque al final Cuba es una isla, ¿no? Pero llegar a un sitio como Madrid tan cosmopolita y trabajar con músicos de diferentes regiones de España y músicos africanos y músicos franceses. Y después me llamó, que ha sido algo súper, me llamó a trabajar a su banda Javier Colina, que es una institución de contrabajo en España, que había tocado con Teta Monteliu, con Bebo Valdés. Y entonces ahí fue como... Ya viste tu camino, empezaste a crear conexiones. A tocar con músicos argentinos también, con músicos, bueno, de todas latitudes, así, porque formas parte de la escena y vas como entrando y saliendo y haciendo cosas. Y es súper motivador. Sobre todo en mi caso, que no me siento abiertamente jazzista ni nada, yo me siento como un músico que goza con las diferentes opciones que le dan, ¿no? No te defines por el estilo, sino depende, lo que quieras expresar, lo que quieras en el momento. Me he visto disfrutando muchas cosas al mismo tiempo, tú sabes, no puedo encerrarlo en un solo detalle. ¿Y músicos anteriores, cubanos, que sigas en contacto después de venir aquí? Bueno, así que puedas conocer. ¿O con Michelle Olivera? Pero Michelle Olivera, imagínate que Michelle Olivera y Alfredo Rodríguez, ambos que tú me mencionabas, la primera vez que íbamos a un estudio fue grabando el primer disco mío que se llama Raíces en Colores. O sea,
era el primer momento, la primera responsabilidad a nivel musical con respecto a un disco que teníamos todos. O sea, todos estábamos ahí así diciendo, bueno, asustados, ¿no? Pero fue lindísimo, tengo un recuerdo maravilloso de ese disco porque es el primer disco de Michael Olivera, el primer disco de Alfredo Rodríguez, como te decía, y el primer disco también de Gastón Joya, que es un contrabajista cubano que vive allá, que ha tocado con Chico Valdés, con Omar Portuondo, y es ahora mismo es una del top de contrabajo en Cuba y en Latinoamérica. Y su primera incursión en disco también fue en ese disco, o sea, Sus composiciones, fue como unas composiciones, pero claro, yo necesito de ellos, de la interpretación y el entendimiento y la energía de ellos para que eso tuviera un lugar, ¿no? Para que eso accediera a esa... Para que lo que fuera, que lo que tú querías que fuera. Y entonces imagínate, todos estamos ahí pequeñitos con 23 años, tendrían un poco menos porque ellos son incluso menores que yo. Y fue una experiencia lindísima. Luego Alfredo fue descubierto por Quincy Jones y justo nos llamó a él para formar parte de su banda y estuvimos haciendo giras presentándonos en Montreal Festival, patrocinadas por Quincy Jones, o giras por Asia, Japón, Corea, Hong Kong, China. Por todo el mundo. Sí, por todo el mundo, por aquí, por Europa, por el norte de Europa. Y claro, son giras que disfrutan un montón porque son con tus colegas que venimos de pequeñitos con la ilusión de tocar y un día vamos a hacer una gira en un festival. Entonces, que sea realidad. Claro, que sea realidad es como una sensación, o sea, nosotros estamos pletóricos. Salíamos al escenario ahí como yo no hacía falta ni tocar porque era... estaba todo, ¿entiendes? ¿Cuándo le conociste, Alfredo Rodríguez? Yo, lo conocí cuando estábamos en la escuela, porque justo cuando yo estaba en el ISA, el Instituto Superior de Arte, él también estaba. O sea, entonces, después de la ENA. Después de la ENA. Después de la ENA estuvimos compartiendo ahí. Y que tengáis ese origen común, que seáis cubanos, ¿crees que influye en la forma de entenderos también musicalmente, en la forma de tener esa amistad? Yo creo que lo que más influye es el acercamiento que tenemos con la música. O sea, porque creo que tanto Michael como Alfredo, estaría bueno mencionar a Renier Lizarde, que es un súper contrabajista cubano que vive aquí, que es súper top. El concepto que tenemos de música es bastante en ese sitio universal, global, o sea, de gozar con muchas cosas, con la esencia cubana, porque mira el acento ¿no? El acento nos distingue, eso está lindísimo, ¿no? Pero el sentimiento que tenemos para con la música tiene un carácter universal. Claro. Aunque la factura sea made in Cuba, pero básicamente es un sentimiento universal. Y con Michel igual. Michel igual, o sea... ¿Le conociste un poquito antes? Sí, lo conocí un poquito antes de Alfredo, porque también es de Santa Clara. Claro. Y veníamos como de pequeñitos, somos diferentes años, pero estábamos en contacto. Y luego la música misma te acerca, si estamos identificados musicalmente, pero eso significa una cercanía, eso nos va a llevar ahí, nos vamos a entender mucho mejor. Y claro, después ya en España, yo grabo sus dos discos, sus dos primeros discos. Él grabó en el segundo mío que se llama Nostalgia Cubana, con Javier Colina y con Pepe Rivero. Y incluso en el más reciente que se llama Experience, él también está como invitado, ha hecho unas pinceladas ahí, puso algunas cositas. O sea, el contacto con ambos sigue siendo también todavía, seguís moviendo, juntando. También otro bajista que me has dicho. René Lizarde, el Negrón, es una pasada, te lo recomiendo fervientemente porque es algo muy serio. ¿Y también lo conociste sobre esas fechas? Con él, incluso somos del mismo año, entonces estuvimos juntos en la escuela, pero luego ambos entramos al mismo tiempo en esta banda que te conté, que empezamos a hacer giras cuando teníamos 16, 17 años, ¿no? Entonces ya, imagínate, el primer momento que sales de la isla, ya, el primer momento que vas a ver un concierto de no sé quién en tal lugar, es como que es súper... gratificante. Sí. Y con todos estos movimientos, que vamos, son un montón, ¿cómo se te han influido? ¿Qué te han influido en tu identidad? ¿Cómo te entiendes musicalmente ahora mismo? Yo ando buscando, tú sabes, perfilar... ¿O sí que se te han influido? Sí, lo más...
lo que más, la influencia más potente que yo tengo es tiene que ver con algo conceptual, que es tratar de decir la verdad lo más posible. Tratar de ser lo más sincero cada vez, o sea, que lo que se escuche de mi saxofón o de mi música sea lo suficientemente orgánico, lo suficientemente inspirador para el que escucha y para mí. O sea, No sea antiséptico, que no sea poco sentido, o sea, que salga de lo que quieras expresar en ese momento. sí, voy teniendo, o sea, trato de hacer los discos con un concepto de antemano que trato que me establece, que me lleva a un guión, y ese guión trato de seguirlo, de perfilarlo, de analizarlo. Que va cambiando, o sea, Va de tu variando. primer disco a tu último disco no tenemos el mismo Ariel, Exacto. tenemos otra cosa. Sí, Igual de verdadera. y es intencional, es- y es intencional. O sea, es como, yo estoy preocupado por trascenderme a mí mismo. Y entonces por eso hago Raíces en Color después hago Nostalgia Cubana, pero que es tradición de la música cubana, el punto donde se une la música cubana con la música tradicional cubana con el jazz tradicional, y entonces darle un concepto desde la voz, como si fueras cantando con el saxofón. Experience es un concepto de world music llevado al jazz, son canciones mías llevadas dedicadas a diferentes artistas fuera del jazz que me han marcado y nos han marcado a todos. Entonces le hice una canción a Ravi Shankar, una Bob Marley, Camarón de la Isla, Jimi Hendrix. Entonces es como meternos en trance cada uno de ellos a partir de la experiencia. ¿No? Claro, de hecho vengo justo de participar en el Jazz Emmy, que es como un showcase, una especie de mini festival, donde vienen un montón de promotores de todas partes del mundo y estoy súper feliz porque fue un éxito, o sea, logramos, creo que conectar con mucha gente, de este concepto, ¿no? De una canción dedicada a Camarón desde mi punto de vista, una canción dedicada a los Beatles, desde mi esencia y compartirlo así. Y está bueno porque, claro, hay mucha gente que ha escuchado los Beatles, pero hay uno que no se ha conectado tanto con, no sé, con Bob Marley, porque no le toca, o otro con Lázaro Ramos, o otro con Ravi Shankar. Entonces es como que también presentarle diferentes mundos. Eso por un lado, y por otro es que esos artistas, la música que hicieron son patrimonio universal, o sea, tú tienes parte de ellos en ti, luego que has crecido aquí, o yo soy de Cuba, una ciudad que igual, o sea, escuchar los Beatles me emociono, y escucho, no sé, Jimi Hendrix y digo, wow, es este Camarón, son artistas que cortan las diferencias esas que nos dan la cultura, ¿no? Que empieza, porque todos los niños del mundo son iguales, tienen las mismas inquietudes, pero bueno, ya de grande empezamos como en ese proceso de separación, donde yo te digo, no, yo soy cubano, negro, tal, soy española, tatiana, tal, soy medio negra. Y entonces al final es como con la música, a ver de qué manera podemos suplir esas diferencias, ¿no? Eliminar las barreras y decir... Sí. Al menos, es un poco pretencioso, pero para mí la música tiene que tener un trasfondo. Pero tú realmente ahora mismo, en esa esencia que dices, encuentras un poquito cubano, un poquito de España, un poquito de todos sitios. Yo creo que cuando... Tampoco quieres definir, o sea, porque realmente era un poco igual, es lo que tú eres ahora. Cuando nos mezclamos, yo creo que la raza se fortalece. Eso dicen. Y la música pasa igual, o sea, lo que hay que tener cierta medida y intentar hacerlo con buen gusto y con compromiso con la música, ¿no? Pero a mí no tengo ningún problema en mezclarme, porque es que me fascina. O sea, pongo como relieve de donde yo vengo, porque yo puedo hablar con mucha más naturalidad desde ese punto, pero estoy todo el tiempo intentando absorber diferentes ambientes. No, sigues sintiendo que tú eres cubano, pero te estás moviendo, te estás definiendo constantemente, Y vivo redefiniendo. en Madrid, que es súper cosmopolita, y tengo un montón de amigos de diferentes lugares. Tengo, no sé, mis mejores amigos, tengo un amigo sueco, un amigo, qué sé yo, de Irán, otro marroquí, entonces Bueno. es como Increíble. españoles de diferentes regiones de España, que es bastante diverso, o sea, un andaluz, un vasco, un gallego, un catalán, Sí, sí. ¿sabes? Entonces como sacarle partido a eso, que es un regalo al final, Claro. es como darle la lectura de otro sitio. Y ahora, si es que se puede decir que te falta algo por hacer, ¿qué te queda por hacer? No, que el camino lo más interesante de esta carrera es que no se acaba nunca, ¿entiendes? ¿Tú sientes que Ahora queda todo? sí, aún vamos a sacar un proyecto que se llama Modern Cuban Ensemble, que grabamos el disco ya va a ser un año y estamos en el proceso de masterización, de mezcla, masterización, y básicamente es una banda grande con 4 metales. La intención es serles
La intención es ser la extensión de la tradición de bandas grandes de Cuba, que hacían bandas de salsa, que también tenían un repertorio instrumental. Claro, tomáis tradición y... Tomamos esa tradición, entonces hicimos un repertorio que es un proyecto que es composiciones o arreglos de cada miembro de la banda, tomando como relieve autores cubanos de diferentes tiempos y dando así un formato de banda grande, mitad música bailable, mitad instrumental, así como... Bueno, muy... Sí. Y estamos muy emocionados con eso y estoy... Es una de tus aspiraciones, digamos, próximas dentro de nada. Claro, estuvimos este año, fue muy interesante porque hicimos una serie de conciertos a raíz del Festival de Arte Sacro de Madrid. Estuvimos tocando en 3 teatros, me encargaron un repertorio de música española del siglo XV y XVI. Y entonces cogimos música de Tomás Luis de Victoria, de Luis de Narváez, con Francisco Guerrero, y llevarlo a un contexto contemporáneo, con el formato muy interesante, con un clave chémbalo, un órgano positivo, instrumentos electrónicos, saxofones y con trabajo con pedales. Fuerte, Después te puedo pasar algún link para que lo chequees, porque está súper lindo el proyecto. Es un repertorio histórico, pero elaborado desde ahora. Sí, y además, estamos tocando música española del siglo XV o XVI, traída, Increíble. con unos compositores que tenían una connotación a nivel internacional asombrosa. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ariel. Ha sido todo un honor tenerte aquí, poder acercarnos a tu música, que nos deja de emocionar. Espero que nos veamos pronto. Gracias. Que vaya todo lindo.